Hola, ¿cómo están? A todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este debate. En esta ocasión, bueno, para los que me conocen, mi nombre es Hernán Madariaga, perdón, para los que no me conocen. Y bueno, en esta ocasión invité a un gran amigo, es una persona que conozco hace muchísimos años, es un amigo de la infancia, Adrián Juárez, a quien respeto y admiro mucho, una persona muy inteligente, y lo invito por una simple razón. Siempre él y yo hemos tenido pláticas que duran horas y hablamos muy rico, o sea, platicamos padrísimo, aprendo de él, él aprende de mí, etcétera, porque a veces tenemos puntos de vista muy diferentes y me hace abrir los ojos de una manera, o me hace ver las cosas de una manera diferente a como yo las estoy viendo, o viceversa, ¿no? Y en esta ocasión el punto de esto y del por qué quise grabar e invitarlo a un debate, y es importante mencionar, es un debate, no es una discusión, y en el debate se platican y se construyen ideas para sacar a lo mejor una propuesta o aprendizaje, y no una discusión y una pelea. Eh, ¿Cuál es el tema de todo esto? Es la situación actual del gobierno de México, donde vivimos, del gobierno del Ejecutivo, en cuestión de específicamente de Andrés Manuel López Obrador y de muchísimas de las, eh, por así llamarlo, posturas, actitudes y decisiones que está tomando que para mi punto de vista están afectando o van a afectar pues el rumbo del país, y que es algo que me mantiene hoy en día de una manera muy particular, cautelosamente y de inseguridad. Y no nada más a mí, sino a muchísima gente en cuestión capitalismo, hablamos capitalistas, es decir, inversionistas, grandes capitalistas, los mantiene eh, pues temblando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación son tres preguntas o tres puntos eh, que, bueno, Adrián por ahí va a leer el primero, de ahí va a ser libre, ¿eh? Si, con todo respeto, si él quiere revirar las veces que se quiera, el chiste es aquí poderlo grabar y platicar, y yo quiero saber por qué él apoya a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Ujú. bueno, Adrián, pues te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Pues muchas gracias, Hernán, por la invitación. Efectivamente es enriquecedor siempre platicar contigo y ahora que me das la oportunidad de que llevemos a cabo esta plática de manera pública para que pueda, pues, quien se quiera unir o escuchar nuestras posturas, pues es bienvenido y qué padre. Y también, como siempre te he mostrado y te he dicho, de igual manera te respeto, te admiro muchísimo y bueno, pues sí, efectivamente soy obradorista de Hueso Colorado, ya van 4 veces que voto por este hombre. Y pues trato de ser objetivo, eso ya depende de cada quien, pero bueno, pues vamos a comenzar. Voy a hacer la primera pregunta y te doy el micrófono. La primera pregunta es, ¿se comienzan a dar signos de autoritarismo en cuanto a acumulación de poder o la búsqueda de acumulación de poder por parte de AMLO? Bien, ¿y esto por qué lo planteamos? Sobre este primer punto, pregunta, es porque hoy en día pues lo hemos estado viendo a lo largo de pues bastante tiempo, pero específicamente hay un punto medular donde para mí es la gota que derrama el vaso de una nota de cuidado. ¿Cuál es? La reforma energética que dijo va a pasar sí o sí, Obrador dijo va a pasar sí o sí, sin que se cambie ni un punto y coma. ¿Mm? Bueno, dentro de una democracia hay tres niveles de gobierno, que es el ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que son diputados y senadores, y el judicial, que es la Cámara, bueno, precisamente los jueces, ¿no? Cada uno son independientes. ¿Y por qué es esto en una democracia? Para que se haga un balance dentro de todo pues, un país y dentro de un marco de gobierno. Ahora, ¿qué sucede? Hace unos años, cuando estaba como candidato y antes de las elecciones para presidencia, yo no era que apoyara a Obrador, pero yo sí pedía un cambio. O sea, yo sí decía,
adiós el PAN, adiós el PRI, etcétera. Yo soy apartidista totalmente, primer punto. Yo me considero libertario, soy libertario, no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo lo que busco es la libertad. Ni que el gobierno se meta tanto a mí, ni menos en mi casa ni a mi cama. Y después podemos platicar sobre ese tema, pero tampoco que tenga tanto poder una industria, ¿no? Liberal. Sí estoy a favor del libre mercado, pero bajo ciertas normas que se puedan regular. Ahora, yo no voté, yo llevo muchos años sin votar, sin embargo sí apoyaba el discurso, digamos, o pues la postura en ese entonces de Andrés Manuel, bajo una premisa importante que yo comentaba hace, insisto, unos años, no nada más con Adrián, contigo, sino con más personas, platicaba sobre la importancia de que hubiera ese balance dentro de la Cámara también de diputados y senadores. De hecho, yo aconsejaba a la gente, si voten por Obrador, pero en la legislatura y en la, voten por partidos que no sean de Morena, ¿no? O sea, no voten por el PRI, porque eso le da ese balance, insisto. Y precisamente porque para evitar lo que hoy en día estamos viendo, o sea, hace escasa una semana, unos días, ¿qué sucedió? Se aprueba la reforma energética, pasa como sin filtro, sin cambios ni nada por el legislativo. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay un balance, el poder está dentro del legislativo, dentro de lo que son los diputados y senadores, básicamente tiene mayor curules eh, los morenistas y no hay una oposición. Entonces, ¿qué significa? Que pues el ejecutivo o el presidente decide algo y abajo los legisladores lo aprueban sin cambios ni puntos ni comas. Y una vez que pasó, que fue la reforma energética, ¿qué sucede? Pues llega el Poder Judicial para poder eliminarlo a través de una, un amparo y que dictamina ya que es anticonstitucional ese cambio a la reforma energética. Y entonces, ¿qué sucede? El legislativo lo que hace ahora es decir, bueno, si no se hace de esa manera, lo que voy a hacer es entonces reformar la Constitución. ¿Eso qué nos está dando? Nos está diciendo que se va a hacer sí o sí lo que él quiere y como tiene mayoría en la Cámara, bueno, con los legisladores, entonces se va a hacer lo que el legislativo, eh, perdón, lo que el Ejecutivo quiera, porque el legislativo va a pasar todo. Y esto son los signos de un autoritarismo, de una dictadura probablemente, y quiero estar en un error, ojalá esté en un error, sin embargo, no podemos dejar en duda ni dejar una moneda al aire y decir, bueno, es un pensamiento tuyo, no. Precisamente por eso está una estructura hecha de esa manera, para evitar la llave que esté abierta y tener todo a modo. Hablamos de o sea, esa es la gota que derrama el vaso, pero no nada más es eso, ¿no? O sea, tiene que ver con la Guardia Nacional, o sea, la militarización, ¿no? De una fuerza o de una policía, que era la Policía Federal, que la verdad es que era una de las mejores en su momento, y hoy digo, claro, todo es perfectible y podemos debatir mucho sobre otros temas referente a la Policía Federal. Sin embargo, hoy en día es la Guardia Nacional. Entonces, y cualquier cosa que si tú estás en contra perdón, del Ejecutivo, entonces por opinar o expresar expresar precisamente diferente o una opinión diferente a lo que el Ejecutivo dice, entonces tú eres eh, de lo peor, ¿no? O sea, estás confabulado con no sé cuántas personas, con no sé cuántos poderes, etcétera. Exacto, eres, bueno, no sé si conservador o es ultraderecha. Insisto, yo ni soy de derecha ni soy de izquierda. Entonces, bueno, eso me preocupa y lo que yo quiero entender en este punto, y por eso es la razón que te invité, Adrián, es ¿por qué sigues apoyándolo por esta parte? ¿Qué no te preocupa que esto pueda detonarse ya por como estamos viendo durante varios años? Ya vamos 2, 3 años, dos años, ya 3 casi, de Sí, gobierno, eh, que esto se convierta en un autoritarismo
no sé, quiero escuchar tu postura, Adrián. Claro, quiero reiterar que al principio te comenté, soy obradorista desde hace ya más de 20 años, pero también reiterar, no soy morenista y soy apartidista. Yo espero que en algún momento alcancen a ver mis ojos el término de los partidos políticos como los conocemos hoy día aquí en este país y en el mundo en general. Bueno, ahora, respecto a todos estos puntos que mencionas, pues primero que nada, hay que recordar en los momentos en los que estamos, ¿no? Y que apenas está comenzando la campaña en forma, la campaña de las elecciones más importantes de la historia en México. ¿Sí? Se están jugando prácticamente la mitad de las gubernaturas en el país y pues nuevamente una renovación de las cámaras. Es de suma importancia este tiempo y me parece que no es el momento adecuado para llevar a cabo toda esta discusión desde mi punto de vista y quizás desde el punto de vista de la gran mayoría de nosotros. Sin embargo, a final de cuentas, es difícil luego entender las razones que tiene el presidente, pero se me hace bastante absurdo pensar que es porque sea tonto, como luego muchos lo quieren hacer ver. No nos ha mostrado que sea una persona tonta, pero sí lleva a cabo, pues ahora sí que con sus formas determinadas medidas. Al igual que en casi todas las ocasiones en que habla de algún tema, lo que lleva a cabo en la mañanera es sacar a la luz este tipo de temas en los cuales anteriormente pues nadie estaba involucrado o no era de la opinión pública, veíamos nada más algunos encabezados, sin más ni más, pero el debate realmente se está abriendo desde hace algún par de años en general y está haciendo que la población hable respecto a determinados temas. Hoy día conocemos los nombres de los olvidados, de los invisibles, y por lo cual él siempre estuvo en su campaña y actualmente diciendo de que la corrupción ha llegado a niveles impensables. En todos lados hay esta maraña de corrupción y creo que incluso en la Suprema Corte de Justicia Judicial no está exento de. En esta administración incluso hemos visto algo que no sé si sea inédito, pero que un ministro de la Suprema Corte de Justicia renunció a su cargo, precisamente por cuestiones de corrupción que ya no se vieron más allá, pero pues fue algo que según yo fue inédito. Ahora otro punto, no olvidemos el motivo de este capítulo, de esta situación ahorita en cuanto al balance o el desbalance que se pueda dar, que fue precisamente la cuestión de las energías. Pemex y CFE son las últimas dos empresas importantes que ya ni siquiera son paraestatales, son empresas al servicio del Estado. Y se está hablando, bueno, lo que él busca, el objetivo que él siempre ha planteado, es tener pues soberanía energética y autosustentabilidad energética, que es un tema de suma importancia a nivel internacional. Es algo que no se está viendo y que solamente se está revisando o calificando desde un punto de vista económico o corporativo y no debiera ser tomado nada más desde esa vertiente. Es de suma importancia tener la posibilidad de sobresalir como país en las cuestiones energéticas. Hace poco tuvimos un episodio de lo cual creo que se derivó toda esta situación, que fue precisamente el problema de la falta de gas por parte de Texas que le compramos por la falta de capacidad que tiene el país y por lo cual depende CFE para continuar con su funcionamiento regular. Nos dimos cuenta entonces de la dependencia, de cómo estamos, pues ahora sí que supeditados a lo que tienen otros países que nos mandan. Aquí se está hablando de lograr en esta administración precisamente esta autosustentabilidad y no nada más en Pemex, sino en CFE, dos empresas que vienen con números rojos desde hace ya varios años y para los cuales al parecer estas últimas administraciones a lo que se venían dedicando era efectivamente a ponerlas a empresas en riesgo, en empresas parásito, como sucedió en otras administraciones con muchas otras empresas que estaban como parte del Estado. No nos olvidemos del capítulo de Telmex, una empresa que al igual que CFE y Pemex,
con un potencial monopólico y que fue mágicamente salvada por la iniciativa privada, con un hombre que se volvió el hombre más rico en algún momento del mundo, Carlos Slim, y que a final de cuentas pues nos muestran este mecanismo que se viene dando desde hace algunos años. Actualmente pues se está tratando de dar un viraje a un barco que iba hacia un iceberg que no estábamos queriendo ver. Yo siempre lo veo de esa manera, una metáfora como que en este barco los tripulantes van pues a gusto, digamos en una velocidad y con una dirección determinada que no perciben ningún tipo de problemática y de repente llega una persona que dice, oye, pues es que vamos a estrellarnos en algún momento, hay que virar el barco y hay que virarlo de manera estrepitosa, porque si no nos vamos a ir al mismo lugar. Este movimiento estrepitoso obviamente va a causar incluso varias caídas, varias inconvenientes o inconformidades o malestar a varios de los tripulantes, pero a final de cuentas se tiene que dar y en su momento va a llegar el momento de que nuevamente haya un movimiento tenue, tranquilo, hacia una misma dirección, que vuelva a tener a todos, digamos, en esta estabilidad virtual que en la que estábamos viviendo. Hoy día, bueno, lo que está haciendo el presidente conforme a toda esta situación, pues está estipulado dentro de sus funciones como ejecutivo. O sea, él puede llevar a cabo una iniciativa de reforma. Ya de que pase, bueno, pues habrá que revisar cuáles son los procedimientos para llevar esta reforma y seguramente tiene que dictaminar también su punto de vista la Suprema Corte de Justicia para que se ejecute esta reforma. Y por último, lo que te quiero mencionar también es de que en este caso sí te doy la razón, se está preparando, o bueno, se está llevando la situación de que el Poder Legislativo está prácticamente llevando a cabo todas las iniciativas que da el presidente y sin cambiarles a veces ni siquiera una coma o un punto. O sea, esa parte del debate sí es de suma importancia y efectivamente para eso está la división de poderes en nuestra república. Entonces, eso sí es algo importante de mencionar. Sin embargo, también si no se tuviera la Cámara hacia a partidos o coaliciones de apoyo hacia este gobierno y siendo tan contrario a como se venían dando las otras administraciones, seguramente muchas de los cambios que se están llevando a cabo no se hubieran logrado. O sea, cambios que ahorita podríamos enlistar y nos tardaremos más, pero no va ahorita al lugar, sino en algún otro momento. Y bueno, pues ya lo que te quería mencionar es de que efectivamente la Cámara ha pasado, te digo, todas estas iniciativas, pero fíjate, algo que ahorita mencionaste, o que hace rato mencionaste, es la Guardia Nacional, que también es una institución que se está formando y que posiblemente ahorita no vemos algún motivo, o le podemos dar el beneficio de la duda al presidente de actuar como comandante supremo de esta Guardia Nacional, para que se lleven a cabo, pues ahora sí que actos que no han sido de afectar a la población. Sin embargo, se está preparando un poder grande para algún otro mandato posterior. Pero fíjate lo que son las cosas. Una de las iniciativas que pasó del Ejecutivo al Legislativo y que pasó por unanimidad, incluyendo a partidos opositores, fue precisamente la Guardia Nacional, por lo que es algo importante mencionar también. Entonces, esos son mis puntos respecto a esta pregunta, mi estimado hermano. Gracias, Adrián. Y bueno, te voy a revirar. Aquí decías, oye, es que, bueno, vamos a empezar desde atrás. Comentabas, siempre ha sido así, Obrador, cuando era parte del gobierno, por ahí también me habías comentado en alguna ocasión, siempre ha sido así su actuar, etcétera. Claro, pero eso no significa que porque sea así esté bien, primer punto. Segundo punto, por ejemplo, y te pongo un claro ejemplo y caso, es cuando fue el plantón de Reforma, ¿no? Porque le robaron las elecciones, por el tema. No voy a poner mi posición de si sí o no, simplemente es el plantón de Reforma. Eso pues estaba en su derecho, lo puso, y hoy en día hay, hay oposición que hace los mismos plantones y ¿qué sucede? Como los llama, y está en contra de eso. Entonces, ahí es donde entonces no estamos siendo coherentes.
Una cosa es que los deje, lo que sea, pero no estamos siendo coherentes. Segundo punto, se pensaría que es negativa esa decisión que comentabas de hoy en día y en este momento por la que vienen las elecciones, toda la parte de hacer esta, digamos, reforma o modificación a la Constitución y que le va a restar y que se ve tonto. No, jamás he dicho que AMLO es tonto. Que el Ejecutivo al contrario es súper inteligente. El problema es que está siendo inteligente para ganar precisamente populismo, para ganar gente y, insisto, no es porque sea tonto, es muy inteligente y eso es lo que hace es que llega a las masas y ¿qué es lo peor de todo? Que hace consultas, saca, saca consultas que no están en un estado de derecho. Es más, te voy a poner un ejemplo. Tú vives en un fraccionamiento, yo igual, imagínate en el chat, lo voy a poner así, la gente dice, estoy en contra de que se renten las casas. Y ahí en el chat lo van a poner y van a decir, sí, hagamos una consulta. Sí, que no se renten. ¿Perdón? O sea, ese es un ejemplo de una consulta mal hecha y de que no debería de ser, porque por eso está una ley, la ley de propiedad, etcétera. El punto es que no hay nadie que impida que yo pueda rentar mi casa, mi propiedad, ¿no? Es un ejemplo. Pero están esas propuestas y que la gente, el problema es que como no sabe de leyes, como no entiende de una legislación, como no es, no, la mayoría, y perdón, pero mucha gente no lee, no por eso leemos creo que menos de un libro al año, como mexicanos, pues dicen, pues es que el pueblo lo pidió, perdón, pero no puedes hacer eso, eso no está, sí, vamos a hacer una consulta popular, vean, y así es como justifica su actuar, y eso es lo que está mal, eso no es correcto, y eso es populismo, y eso es jugar con la mediocridad o y mediocridad no es que sea malo, mediocridad es estar en medio, ¿sí? Con la mente que está en medio de la gente y que no precisamente conoce de leyes para decir que eso no debe de ser, que no está bien, que por eso precisamente hay los tres niveles de gobierno y hay maneras y modos, no justificarlo con el pueblo lo dijo. ¿Cuál es un ejemplo? Lo de Gómez Morín, no, perdón, el candidato de Guerrero, Salgado Macedonio. Salgado Macedonio, que todo el tema de contra las mujeres, acusado de violación, acusado, no estoy diciendo que sea, que haya sido Presunto culpable. Exactamente, y etcétera, por presuntas víctimas, etcétera, bla, bla, bla. ¿Y cuál fue su escapatoria? Vamos a hacer una consulta popular y lo que diga el gobierno, digo, lo que diga el pueblo de Guerrero. Claro. O sea, caemos en lo mismo. Ahora, otro punto es, comentabas, oye, es que en las mañaneras se saca a la luz la corrupción, deja que la población hable al respecto, etcétera. Insisto, deja que hable y que comente más cosas, pero sin conocer. Si ni siquiera han leído un libro, ¿tú crees que van a leer una reforma? ¿Van a entender cuáles son las propuestas a la reforma energética, un contrato? No van a poderlo leer. Es más, muchas veces cuando se discuten o discutes con la gente, oye, ¿por qué estás en contra de X o Y situación? Léeme o dime cuál es el punto específico de la reforma en la que estás en contra, van a decir, o a favor, lo que sea, ni siquiera la leemos. ¿Tú crees que la demás gente lo va a poder leer o lo va a saber? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos y tiene que ver con educación. Entonces, donde debemos de invertir es en educación, pero el gobierno, a mi punto de vista, insisto, yo soy apartidista y soy libertario, ¿sí? Ni de izquierda ni de derecha. Entre menos educación haya es mejor, entre menos leas mejor. ¿Y qué es? Simplemente yo lo consulté y aquí está, y con eso se respalda. Y lo que comentabas, las mañaneras es un claro ejemplo de hacer campaña durante los 6 años de gobierno, aprendido desde Maduro, ¿sí? Desde gobiernos populistas, desde gobiernos que han querido cambiarse de un modelo capitalista a un modelo comunista, socialista. Pero yo simplemente pregunto y lanzo la pregunta al aire, ¿no? Es retórica, es dime
no es para ti, sino es qué países han progresado hoy en día que sean Socialistas. populistas o socialistas. No hay ni uno, ni un ejemplo. Hay capitalistas, socialistas, una Alemania, etcétera, pero no es socialista, discúlpenme. Ahora, Ni este va a serlo. no sé, pero se están poniendo las cosas. Entonces no puedes decir, bueno, pues le doy una pistola a un niño que tiene balas, que es un revólver, le enseño y pues yo espero que no suceda un accidente. Pues no, el Ni punto tampoco es, las leyes no lo han permitido, pero, no lo van pero, a permitir. pero el, no, se está poniendo todo, insisto, o sea, ya se compró el arma, ya se compraron las balas, ya se armó, ya no nos falta que se jale, porque ya está la Guardia Nacional, Es, es, ya es un, está la mayoría en las cámaras, ya es el discurso que se ha estado manejando actualmente y desde antes, o sea, desde la época del peligro para México, ese mismo discurso. bueno, Yo, perdón, déjame regresarme, o sea, si es ese mismo discurso antes, era por el miedo a que pudiera suceder, pero no había unas bases. Y te doy la razón ahí, ¿sí? ¿Sí? Hace 2, 3 años decían, esto se va a convertir en Venezuela. Y yo decía, pues lo no, siguen no diciendo hay. y lo van a No, no, seguir no, diciendo. no. Pero espérame, pero no había las bases. Hoy en día sí hay bases. Hoy en día sí hay una Guardia Nacional. Hoy en día está todo a modo para que pudiera suceder. Es decir, insisto, antes no se había comprado la pistola. Antes no se habían comprado las balas, antes no se había sacado el permiso para comprarse la pistola. Hoy en día ya está el permiso, ya están las pistolas, ya están las balas, nada más falta recargarla y que alguien dispare. O sea, estamos avanzando cada No lo vez creo que que vaya vamos, a tal grado. ojalá que no, No, y o yo sea, ni también siquiera digo veo que que ojalá haya que no. esas bases todavía. O sea, una Faltaría Guardia mucho. Nacional no ¿Sí? es la base. No, no está estipulada como que nada más va a hacer lo que No, yo nunca dije que diga nada el más. Ejecutivo. ¿Se puede o no se puede? Con la Guardia Nacional. No por cómo está conformada, no. Porque están en consideración derechos humanos e incluso la dictaminación de la ONU. O sea, no Pero lo él no le permitió que hace fuera así. caso. A ver, No, pero tú ahorita lo propuso desde un estás inicio. metiendo en la ONU y estás metiendo a derechos Claro, humanos. está Pero ahí déjame decirte, y en la entonces, Guardia ¿por qué? Nacional. Y por eso, tú estás metiéndolos, no yo. No, Entonces, no, ¿qué no, la sucede? ley. Por eso los estás metiendo, te voy a decir. Pero cuando esos emiten un fallo y dicen, y hacen un fallo, no es un fallo, sino más bien una recomendación, el gobierno no está obligado. Porque esas no son, no es la ley, Adrián. Son recomendaciones. La ONU, Derechos Humanos, todos esos organismos podrán hacer recomendaciones que quieran, pero no están obligados, Adrián. El gobierno es el que manda. Oye, es que yo metí a la ONU. ¿Cuántas veces me ha sucedido donde hacen recomendaciones a derechos humanos y no te voy a hacer caso? Porque no están obligados, simplemente son recomendaciones. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Voy a seguir Déjame comentar nada respecto a más lo. para terminar con el orden de ideas. Comentabas la otra parte de sacar a la corrupción. ¿A cuántos se han metido a la cárcel por estos temas de corrupción? Dice, es mero populismo toda la parte de las mañaneras, el poder durante 6 años hablar, igual que lo hizo Trump, igual que lo hizo Maduro, igual que lo han hecho todos los gobiernos, es aprender de cómo hacer campaña política sin necesidad de pagar un solo peso en los medios de comunicación. Esa es una manera y es una estrategia totalmente populista. Ahora, por otro lado, déjame, digo, Pemex y CFE, soberanía y autosustentabilidad. A ver, Pemex. Y digo, es pregunta, no necesariamente es saber la respuesta, pero Pemex, ¿quién fue el que creó Pemex y sobre la soberanía nacional? La Lázaro expropiación. Cárdenas, la expropiación, Lázaro Cárdenas. Todo mundo nos contamos y creemos y lo que nos enseñó el mundo, ¿qué fue? ¿Por qué fue? Para ser soberanos. La realidad es que no es verdad. ¿Sabes por qué fue? Fue para que México evitara venderle petróleo a Alemania y todo esto fue impulsado por Estados Unidos, precisamente. Ahí Pero están ¿cómo los. puedes decir, pero cómo dices eso, Hernán? O sea, cuando fue la expropiación,
Ujú. Los más afectados fueron los intereses privados de Estados Unidos. Una Eran los que tenían aquí principalmente su producción. Claro, porque crees que crearon y construyeron tantas refinerías y en Texas, por supuesto, Claro, pero eso pero evitó que le dieran más poder a Alemania. Y eso, obviamente, hay dos caras, siempre hay dos caras en una historia. Entonces, ahora la otra es, vamos a decir, está bien, soberanía. Vamos a decir, vamos a dejar eso un lado. Pemex, entonces, todo el mundo dice, es que el petróleo es tuyo. Tampoco tú recibes ingresos, tú recibes ingresos o ¿cómo repartición por utilidades. los impuestos, No, pero hablo, pero eso, los impuestos, no, eso se claro, los o sea, queda el la gobierno. utilidad que genera y la riqueza que genera una Eso, empresa como Pemex va ¿y a hacia dónde se fue el repartición, dinero? ¿A dónde va se a ser fue? como Producto Interno Bruto y es precisamente para ¿Y a dónde se posteriormente, fue ese dinero? hoy día, hoy día se está utilizando para administración No, pública, para antes, programas sociales y obra pública. antes, Anteriormente, no, pues antes. imagínate, era un balde sin fondo hacia quién sabe ¿Cuál es dónde la ha soberanía? quedado. Entonces, es por un lado. Precisamente, no se Hoy estaba en día manejando bien. ok, hoy en día tú dices, sí se está manejando bien, métele más dinero al pozo. O sea, invertir en Sí, sí, otra refinería, 7 refinerías, perdón, pero claro. ahí están las acciones de Tesla. ¿Por qué Tesla hablo? Porque esa es energía sustentable, precisamente. ¿Y cuál es una energía? ¿En ¿Qué es cuántos una años energía crees sustentable? ¿Qué es que una vayamos energía a tener sustentable? ya no de dependencia del petróleo? ¿Cuántos años No, crees? faltan muchos, pero yo a lo que voy es, ¿qué es una sustentabilidad? Es seguir teniendo vida o seguir trabajando, seguir desarrollándote actualmente sin afectar el futuro. Hoy en día no se está desarrollando actualmente con Pemex, entonces, con la energía que tenemos, entonces no somos sustentables. Tú hablas de sustentabilidad. Exacto. La sustentabilidad es Se tiene que poder lograr. seguir teniendo Uh-huh. un desarrollo y hoy en día no lo tenemos. Y segundo paso, para que sea sustentable es no afectar a futuro. Hoy en día ninguna de las dos hay. Ninguna de las dos. Exacto. No se está. Y Entonces, no hay sustentabilidad. no, Segundo se estaba punto, buscando, lo dije. no. Bueno, está bien, se está buscando la sustentabilidad, pero ¿cómo vas a buscar una sustentabilidad en un balde, en un pozo sin fondo? Porque ya Ahora, ¿cómo no vas es a el buscar mismo una balde. sustentabilidad? ¿Cómo vas a buscar una sustentabilidad cuando hay energías renovables y Uh-huh. sustentables, Claro. eólicas? Y entonces, ¿por qué inviertes en una refinería? Y mejor, ¿por qué no aguantas? Y todo lo invertido, mejor lo inviertes en energías renovables. Tiene que ser ¿Por qué no? paulatino ese paso. Y más Exacto, para un y es país lo que como estaba nosotros. haciendo, exacto, y eso es lo que estaba sucediendo hoy en día. Y va a seguir sucediendo. Antes de la reforma, no, eso es lo que estaba sucediendo, Adrián, antes de la reforma energética. Es lo Muchas que, empresas privadas dijeron, exacto, oye, no, es el mismo discurso que se vende, o sea, de que ya hay capital golondrina, hay escape de no es capital inversionistas golondrino. y freno al inversionismo. No, yo no Es estoy así. hablando de eso. Yo estoy hablando de inversión extranjera directa. Uh-huh. Yo estoy hablando no estoy hablando de capital golondrino. Eso es asustar a los mercados y ese es otro Parte tema del que claro discurso. que sí va a pasar y etcétera. Y eso sí es capital golondrino. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de inversión extranjera directa, Uh-huh. que es las empresas que han invertido en proyectos a largo plazo de hace 4 o 5 años para poder generar un desarrollo de energías eólicas, un desarrollo de energía sustentable y energía limpia, de repente dicen, te corto y las reglas que había puesto del juego ya no las voy a respetar. Uh-huh. Perdón, pero oye, tú harías un negocio conmigo, Adrián, donde yo te digo, oye, ¿sabes qué? Yo soy papá gobierno, tú eres inversionista y te digo, oye, vamos a entrar en un negocio donde tú le vas a invertir para poder hacer un pozo para que saques agua, porque yo no tengo los recursos, lo que sea, y listo, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Pues órale, se hace un contrato, todo bajo un marco legal, ¿y qué sucede? De repente 3 años después, llega otra persona y dice, ¿sabes qué? No, todo lo que has invertido va a ser mío, todo lo que has invertido en capital. No es expropiación, ojo. Yo nunca dije expropiación, perdón, Pero ¿en qué cómo dices que momento todo lo dije? que has hecho va a ser No, lo mío. que has invertido, no dije tus activos, dije invertido en capital de trabajo.
Capital de trabajo, erogaciones de gastos, gasto corriente. Eso es a lo que voy no dije inversión extranjera directa y ni dije expropiación. Entonces, ¿sabes qué? Eso ya no van a ser, las reglas cambian, etcétera. ¿Tú estarías a favor? Depende. Si eso que tú estás diciendo, esas reglas de juego cuando se pactaron, era en contra de los que estaban ahí principalmente afectados o de los que están principalmente afectados y que me ha tocado a mí ver cómo son los afectados, oye, ¿sabes qué? Te voy a cambiar las reglas de juego porque las anteriores administraciones fueron exageradamente a tu favor y sin pensar en la nación, que a final de cuentas la verdad es que a estos cabrones no les importaba en lo absoluto las afectaciones que hubiera al pueblo. ¿Como cuál? Era simplemente, como cuál, simplemente el despojo de tierras a campesinos que tenían trabajando para sus fines productivos primarios. Te la compro. ¿Y entonces por qué con el Tren Maya sí? O sea, El Tren Maya está respetando porque las... tuvieron que demandar y porque tuvo que demandar Está las yéndose pero comunidades. está yendo Pero el sobre derecho de gobierno vía se público. quería ir sobre él. No, Adrián, No. perdóname, pero hace 2 Oye, pero semanas, la mayoría de la gente que apoya el Tren Maya son las mismas personas que viven ahí. claro que no. Déjame decirte A ver, que hace 2 semanas o una sí, semana, hicieron una suspensión definitiva. ¿por qué? ¿Quiénes? Porque ¿Quiénes? demandaron las ¿Quiénes? comunidades. No es verdad. Espérame. Yo Y sé cómo por son otro esas lado, demandas, yo las conozco, porque ok, en la industria en la que estoy, sé cómo se puede manejar a las comunidades. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto? Precisamente los intereses previos, los que nada más están buscando ahorita frenar todo para que no pero salga ve cómo el lo proyecto dices. como se dice. Te voy a dar ¿Sí? la razón, pero ve cómo lo dices. Tras un argumento donde hay un individuo o bueno, una figura eh, jurídica que está demandando las tierras y que ya hubo una decisión judicial, este, ahora dices que atrás de eso había personas de intereses que no eran los correctos, o sea, capitalistas, etcétera. O sea, tú, a lo que yo voy es el mismo discurso que maneja Obrador. Y O sea, y si tú tienes el alguien, mismo discurso que maneja Loret de Molegroso. O sea, es que yo ni siquiera los veo, pero eso es lo peor. la polaridad es normal ahorita y No, no, más en no, estos la tiempos. respeto, pero yo a lo que voy es que, ¿cuál es el facto? ¿Cuál es el hecho real? Uh-huh. ¿Cuál Uh-huh. es, cuál es la figura judicial? Perdón, ¿cuál es la figura que demandó las tierras? Un juez No, que demandó. ¿Quién a fue? que ¿Quién hizo demandó las tierras. Sí, de la población? igual y Está algún bien, quien representante de hay la comunidad. atrás no lo podemos sustentar. Uh-huh. Entonces, ante lo que el marco es el pueblo lo demandó. ¿Por qué tuvo que pasar eso? Si estamos hablando entonces de la energía eléctrica, donde hay despojo de tierras, como dices, que sí, sí puede ser, te doy la razón, ahí no estoy en desacuerdo, se hizo mal, pero eso no significa que por eso vas a tachar todo. Ahora, Claro. o sea, si te das cuenta, te doy la razón en ese aspecto, ¿sí? Y lo mismo ha sucedido con la planta de Mexicali, con las cerveceras, pero es parte de un sistema He capitalista. escuchado una frase que me llamó la atención de un opositor que la verdad es de que es muy interesante su postura y dice, es que es limpiar al niño, no, o sea, es limpiar la ropa del niño, no tirar al niño a la basura, ¿no? Sí te doy la razón en ese aspecto, en cuanto a que en muchos casos se dictamina, hay un problema con tal o cual institución, y en lugar de decir, vamos a limpiarla, vamos a administrarla de mejor manera. En muchos casos es córtala de tajo y empezamos desde cero. Eso no me parece lo correcto. Y se ha frenado en algunos Como fue el casos. aeropuerto. O sea, En el aeropuerto, sí. yo estaba en contra del aeropuerto, pero tampoco eran las formas. O sea, yo estaba en medio, o sea, estaba en contra de que se hiciera el aeropuerto de el Naim, pero tampoco estaba a favor de que se cancelara de esa manera. ¿Por Uh-huh. qué? Porque no había un plan. Y hoy en día se hace el aeropuerto se Santa está Lucía. haciendo de Santa Lucía. ¿De verdad, Adrián? Dime quién va a querer aerolíneas. Van a querer estar en esos boots. Nadie.
Si ahorita con Veremos la en un pandemia, año. claro, lo vamos a platicar. Yo por eso pregunto, ¿quién querrá? Si ahorita ninguna aerolínea, ahí está Interjet, ya va para abajo. Aeroméxico, afortunadamente, hubo un cambio de contrato en los, con el Pasivos, ¿no? sindicato y logró salir. Pero ¿a poco van a decir, ay, sí, me quiero cambiar a un nuevo aeropuerto? Me quedo como estoy. O sea, las Claro. estructuras empiezan a ser pequeñas. Entonces, ese es otro ejemplo. Pero regresando a lo de la reforma energética, es pregunta, ¿por qué no invertir en energía limpia, en energía eólica, en energía sustentable, con ese dinero para lograr hacer lo que tú mismo estás diciendo con Estados Unidos, de lograr una independencia energética, pero ¿por qué sucia? ¿Por qué Claro. tiene que ser sucia? O sea, ahí, y por eso manejaba Tesla. O sea, como un ejemplo, si Biden llegaba a ganar, las, y yo lo puse en otro video que tengo por ahí de inversiones, es las acciones de Tesla iban a subir porque Biden apoyaba la energía sustentable y limpia, al contrario de Trump. Por eso estaban las acciones de Tesla estaban en juego de si subían o bajaban. Ganó Biden y ¡pum! Se fueron al cielo. ¿Qué voy con esto? Que hacia allá vamos todos. Alemania ya decretó que para el 2022, si no mal recuerdo, ya el 80% de los carros tienen que ser eléctricos. Y así te puedo ir por muchos países. ¿Por qué no nosotros no hacemos algo así? Ah, no, tenemos que invertir en una refinería. Perdón, todavía podemos seguir comprando, nos aguantamos y después invierto en energías renovables, energías limpias, y después me vuelvo independiente. No Sí. necesito gas. Y Pero, muchas, o sea, y yo entiendo tu punto, o sea, sí te doy la razón con que hubo formas que se hicieron mal. Yo no estoy a favor de que todo estaba bien hecho, sí, pero tampoco son las maneras. Lo mismo pasó en Monterrey y en Kia, Adrián, cuando a Kia le querían quitar toda la inversión que ya había hecho, inversión extranjera directa, por un capricho también, me decían, no, todo esto se hizo en lo oscurito. Decían, oye, yo estoy invirtiendo, voy a generar empleos, etcétera, y ahora me quieres quitar la planta en Kia, en Monterrey. O sea, no son las formas. Ahora, vamos a decir que no son las formas. Lo del aeropuerto, lo de la energía, vamos a decir, está bien, pero que tuviera un plan B. Ni siquiera hay un plan B del aeropuerto, lo cancelo el plan, el Naín, y no tengo un plan B. ¿y Santa por qué Lucía. entonces? Pero el Santa Lucía te parece que es un proyecto que no va a ser útil. Pues no. O sea, Bueno, por vamos cómo a verlo vienen, eso en un año. sí, Están por cómo vienen infraestructuras y las todo, cosas, pues no. y el proyecto está avanzando de manera bastante eficiente hasta Ah, ahora. y pequeño dato adicional del Tren Maya. Sí. ¿A dónde se acaba de declarar que van a hacer las ganancias? ¿A las comunidades? Mm, Bueno, el tramo el último tramo al ejército, a eso te refieres, ¿no? En el Tren Maya, todo. Todo el Bueno, no, Tren Maya el va a último ser tramo va a todo. ser No, amigo, las utilidades, creo que sí, al ejército todo. Y no, la no administración creas. Es. del último tramo. Sí, sí, O sí, sí, sea, o sea, entonces en ese el aspecto te punto doy la es, te razón. doy yo también la razón en que está bien, pero entonces ya no cuadra, dices, vamos, es la población, y entonces, ¿por qué no se le está dando? Ah, no, hay que darle más poder al ejército, hay que ver de dónde sacamos más dinero. Entonces, insisto, ya se compró el permiso de la pistola, ya se compró la pistola, ya se compraron las balas. De hecho, ya se están cargando con esto. ¿Por qué? Porque ya tengo presupuesto, ¿sí? Con el Tren Maya para poder ejercer mayores recursos y poder desplegar esos recursos en el país para tener mayor fuerza. Eso es lo que me da miedo. Y eso es algo que yo no entiendo por qué seguimos pues a favor de... Yo entiendo tu punto de la duda razonable. Hay que dejar la duda razonable. Yo también estoy a favor de ti en eso. Pero eso era hace 2 años, cuando no había ni el permiso, ni la pistola, ni las balas, ni recargaba. Hoy en día ya está todo eso. Entonces, la duda cada vez se hace más pequeña
Cuando antes era una duda muy grande, no había con qué debatir. Todo era supuestos. Hoy en día ya no son supuestos. La base, aquí está. Ya si va a suceder o no, ya es. La brecha es cada vez menor. Pero bueno. Pues mira, yo sigo analizando prácticamente todos los días el comportamiento y la forma en la que se expresa y principalmente expone sus ideas este individuo, a ver si hay algún punto de quiebre en lo que yo pienso que es su propia personalidad. Hasta ahorita no lo he detectado, y sí veo necesidades, te digo, de cambiar el rumbo como se está haciendo. Incluso yo al principio pensé que iba a ser algo más radical, y he visto que en algunos casos pues no es tan complicado como se hubiera visto, como se hubiera pensado que iba a actuar. Pero déjame decir también de ahorita, del último que me comentaste, ya para terminar el tema. Uh-huh. Cuando mencionaste lo del plantón de reforma y cómo ya ahorita se opone, no se opone, o sea, en ningún momento no ha permitido que se manifieste la gente que se opone a su gobierno. Al contrario, les dice, pues yo vengo de esta oposición, respeto el ejercicio de ustedes y el derecho que tienen de oponerse a mí, llévenlo a cabo. Incluso, por ejemplo, uno que fue el más notorio fue el de estos ridículos de Frena, que estuvieron tanto tiempo ahí en el Zócalo, y no se les llevó a cabo ningún tipo de ejercicio para Tienes razón, tienes toda la razón. Se les apoyó para que se quedaran ahí, hasta darle seguridad. Bueno, la seguridad es un derecho. No, eso no es como, claro, pero o sea, eso no es como aplaudible, y es lo mismo que las vacunas. Ah, bravo, te estoy dando vacunas. No, pero simplemente no ha sido uno. No, tienes razón. Nunca dijo que estaba en contra, pero la crítica en cómo la hace. El discurso de cómo está diciendo las cosas y cómo está criticando esos plantones y cómo se burla. O sea, un ejecutivo de verdad, sí, hablando de esa manera, dirigiéndose ¿Y a quién le habla? No respetando la soberanía al pueblo. A Porque 60 millones de gente en pobreza. 120. Porque es el presidente. No. Espérame. Cuando él habla, le habla a un país. Sí, pero su base, y por la cual ahorita está hablando precisamente en estos momentos, es a 60 millones de personas. Que como tú bien dices, no van a leer, no van a analizar una reforma, y les gusta más un dicho que es "me canso ganso", que en lugar de llevar a cabo un análisis profundo de algún tipo de iniciativa. A esos es a los que le está hablando. Esa mañanera está sirviendo para eso. Ahora, otra cosa, la mañanera no está apenas descubierta por parte de AMLO, ni siquiera apenas la está llevando a cabo de esta manera. Desde que fue jefe de gobierno, él lleva el mismo ejercicio, todos los días, su conferencia de seguridad y posteriormente una conferencia de prensa. Anteriormente no era visible, como hoy día permiten las redes sociales y el mismo YouTube. Antes nada más se veía una parte de su discurso en algún noticiero, y nada más de manera resumida. Hoy día tenemos la oportunidad de ver las 2 horas de todos los días que se avienta este señor. Las consultas están permitidas, están manipuladas, sí. La consulta de Morena para lo de Félix Salgado Macedonio, ahí en el estado en el que estás, a mí me parece también ridícula, e incluso muy manipulable y totalmente cuestionable. Ese es otro punto aparte, y reitero lo mismo que te mencioné, no soy morenista. De hecho, a mí todos los partidos políticos me parecen que tienen los mismos vicios y las mismas problemáticas, y es exponencial y va a ser cada vez peor, ¿sí? Entonces, yo no estoy en lo absoluto a favor de haber elegido a un candidato como ese, y por segunda ocasión todavía peor. Esa consulta, quién sabe cómo está manejada. A final de cuentas, también algo que yo he debatido es en qué se basan: en la popularidad, mala o buena popularidad. Como dicen en Estados Unidos, mala publicidad es publicidad, y se acabó. Así de simple y así de maquiavélico. Pero bueno, el pragmatismo político es otra cosa, es una lógica que no vamos a alcanzar a entender personas pensantes como tú y yo, y que realmente incluso hasta tratar de entender esto puede ser abominable. No entremos a esa parte. Claro, pero entonces dice, está bien, no
estamos hablando que es morenismo. Está bien, no pasa nada. Y gracias por aclararlo. Pero entonces, a ver, yo te voy a lanzar un punto. El gobernador de Baja California. Corrado, ¿no? No, El que sí, lo sí, eligieron. que quería ponerse para 5 años más. ¿Y Bonilla. cuál fue su justificación? La misma, una consulta popular. Claro. ¿Y qué posición tuvo el presidente? Dijo, está bien, si hizo una consulta, está bien que lo haga. Entonces, sí, y luego dijo, entonces, no estoy a favor de que se haga eso. Nunca dijo eso, pero después me enseñas el video y lo podemos ver. Sí, sí, sí. El punto era que entonces no estoy a favor de la corrupción, estamos hablando de que haya corrupción, eso es parte del nepotismo, eso es parte de una corrupción, eso es parte de algo que, oye, yo voté por 3 años y ahora tú mismo te vas a decir que eres por 5, por 6, o yo voté por 2 años y ahora tú mismo vas a decir que eres por 4 años. Entonces, el Ejecutivo debería entonces poner el ejemplo y decir, oye, perdóname, pero eso está mal. Así es. Y no lo hizo. Es más, no debiera de ni siquiera entrar el Ejecutivo en esa situación. Ahí para eso está la Secretaría de Gobernación, que parece que es la Secretaría de Florero. O sea, Sánchez Florero está ahí, nada más. Es la que debería de haber y eso intervenido. Ella fue magistrado, ¿no? Sí, claro. Pero en esa que tú mencionas, sí dio su punto de vista posterior, pero diciendo, posterior, no estoy a favor de que suceda eso, pero casi Adrián, casi le dijo un aviso a la Secretaría de Gobernación. Después de que fue la consulta, y eso fue después de 2 meses, se pronunció. Habrá que revisar ese tema, porque ya fue hace bastante tiempo. No, yo lo sé, pero yo los tengo frescos porque son esas cositas, Adrián, que van marcando, te digo, te habla, es ese vaso de agua que es una gotita y otra gotita, y las tengo aquí. Claro. Y digo, no me cuadra, no estoy viendo, te daría la razón, Adrián, y te diría, mira, lo conozco, a nuestro ejecutivo, sé que es una persona íntegra, sé que, porque pues, no importa si tienen permiso para la pistola, no importa si tienen la pistola, no importa lo que te decía, la autoridad moral, ¿no? Exacto. Sí, porque todo me ha marcado que no la va a usar. Exacto. Pero está preparando el escenario para... Deja que lo prepare o no. No la va a usar. ¿Y eso quién me lo deja? ¿Quién me dice eso que no lo va a usar? La historia. Y la historia me va diciendo, no lo va a usar, no lo va a usar. Porque ha sido consistente durante todo este tiempo. Si él dice anticorrupción, pues ha metido, no ha permitido. Pero cuando realmente haces ese análisis, te das cuenta que no. Si ha permitido, no ha metido a la cárcel a quien deba meter, no ha hecho, tiene cosas a favor, tiene cosas en contra, pero entonces sigue siendo un volado. O sea, si ha hecho cosas buenas, si ha hecho cosas que no están bien. La propia Guardia Nacional tiene fecha de desintegración, que es el mismo 2024, según la iniciativa que se aprobó. Te daría la razón y no me preocuparía si entonces en la reforma energética y que los magistrados, los jueces, la recaudación anticonstitucional, Obrador no hubiera hecho ese capricho donde dice, entonces voy a hacer una reforma constitucional. Y bueno, te digo, y si lleva a cabo esa reforma, de cualquier manera te digo, tiene que pasar por la Suprema Corte de Justicia. No, pero espérame, o sea, el punto es, te daría la razón del punto que hablábamos anteriormente. O sea, está bien, ayúdame a refrescar, se me fue la onda. Estamos hablando... A sus buenas intenciones, a su liderazgo moral. Pero entonces, no me cuadra, o sea, insisto, pero bueno, pasemos a la siguiente. No sé si sea pregunta ya, sino siguiente tema. De hecho, fíjate, Hernán, ahorita por el tiempo, me parece que profundizamos mucho en la pregunta. Estuvo muy interesante el debate. Tengo varios puntos ahorita de lo que estuvimos platicando, pero casi la gran mayoría, creo que tanto tú como yo, los sacamos a flote respecto al tema. No sé qué tan viable sea que continuemos, o si no, mejor en un segundo episodio. Sí, tienes razón. Manejemos la segunda y profundicemos así, porque, o sea, por el tiempo
puede ser que sea va a ser interesante muy para la largo. gente que está. Sí, Sí, estoy de claro. acuerdo contigo, pero finalmente cierra con tu postura si quieres, o si quieres yo Sí, sí, cierro sí, y yo, algo no sé, algo muy breve. resumido, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Una última conclusión. exacto. Este, creo que ahorita puede ser interesante el ejercicio como lo estamos haciendo de tomar dos roles encontrados y va a ser complicado entonces el que lleguemos a un punto de vista único porque pues estamos cada uno de nosotros teniendo nuestros propios argumentos. Sin embargo, te reitero, el respeto y la admiración no va a perderse. Ese es el objetivo ahorita del debate, que sea álgido, que pueda sacar más argumentos y yo estoy muy agradecido con la oportunidad de permitirme así llevar a cabo tan abiertamente esta discusión. Pero definitivamente sí hay varios puntos en los cuales indudablemente voy a tener que ceder, porque sí, sí estoy muy de acuerdo en lo que mencionas, eh, pero voy a continuar buscando la forma de tener ese contrapeso, en esa contrapostura que sea más enriquecedora para cualquiera que escuche, e incluso para mí y para ti, que sigan habiendo estos puntos de enfrentamiento o de controversia, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo te reitero, soy una persona que me gusta mucho involucrarme en esta parte del análisis, por lo menos desde mi trinchera. No soy ningún analista político, ni mucho menos, pero sí soy un seguidor de la situación política y en estos tiempos van a ser sumamente álgidos. Vienen muchas cosas que van a salir a flote de uno y del otro lado. O sea, el lodazal apenas se está empezando a destapar. No estamos ahorita como con la posibilidad de emitir un último juicio porque faltan un montón de páginas en el capítulo de esta historia política tan interesante que estamos viendo sin lugar a dudas. Eso es algo que desde mi punto de vista es sumamente plausible de esta administración o de este ejercicio, el hecho de que a todo mundo nos está involucrando por lo controversial que es la mañanera, por lo controversial que son sus posturas, sus dichos, los símbolos que emite, etcétera. Es, sin lugar a dudas, a pesar de que estés a favor o en contra, tiempos políticos sumamente interesantes, que no debemos de dejar pasar y que al contrario continuemos con esta intervención de todos en lo que es la política, que a final de cuentas eso es, la vida pública, la política tiene que estar involucrado a todo mundo. Y el ejercicio de las consultas no es más que un símbolo precisamente de que todos nos involucremos, de que no seamos ajenos como antes y que nada más seamos simples testigos de lo que estuviera sucediendo sin opinar al respecto, sin tratar ni siquiera de intervenir. Continuemos en este ejercicio. Vale, gracias Adrián. Y bueno, mi postura final es primero agradecerte por la apertura que tienes como siempre. Insisto, te admiro por eso, porque poca gente puedes discutir y ceden al final por razones lógicas. Lo mismo yo te voy a poner el ejemplo del Tren Maya, de los contratos, perdón, de la reforma y de las expropiaciones de las tierras, cosas que están mal, claro, insisto, pero no es como tal las formas, ¿no? Y te he dado la razón en algunos temas. Eh, Sin embargo, aquí, vaya, lejos de esa parte tan particular, es más bien ver el todo, ver lo que él dice que está de moda, la palabra holística, es ver un todo y de ahí sacar. ¿Qué hubiera pasado si, no sé, Resiliencia. mandé? Ah, de Es que también dijo resiliencia. resiliencia, que quién sabe qué es eso. Sí, o sea, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, te voy a poner a un dictador autoritario, eh, a Hitler, no hubiera dado su discurso y no hubiera, pues la historia hubiera cambiado, ¿no? Pero no por eso, lo mismo acá, no estoy comparando, o sea, lo que yo voy es un ejemplo de por qué esperarte a ver qué más cosas suceden. Y como te decía, creo que en la mañana, no sé, huele a, se parece a un gato, tiene cola de gato, tiene pelo de gato, tiene patas de gato, tiene cara de gato. ¿Qué es? O sea, hoy en día
así yo veo las cosas, ¿no? O sea, yo veo un tema preocupante por cómo se están manejando y que va en contra de inclusive hasta la globalización misma de cómo deberíamos de actuar ya en el marco económico, que bueno, eso va a ser un tema también Exacto. a debatir, Muy que es la interesante. próxima pregunta de la Correcto. geopolítica, Correcto. eh, pero, pero va también por allá, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, en dónde estamos, cómo estamos, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, finalmente mi postura es de preocupación por lo que está sucediendo y por cómo se ven las cosas que vienen cada vez más a modo para que esto pueda llegar a ser, no hablo de un Venezuela, sino que pueda llegar a ser un República autoritarismo socialista. democrático, ¿no? No, tampoco igual y tan, ojalá no. Y la verdad prefiero decir, me equivoqué. Como también lo he dicho con algunos amigos, que en su momento yo les decía, no, pues por esas razones sí votaría por Obrador y bla, bla. Y les dije, en 2, 3 años veremos. Mi postura hoy en día es, me arrepiento. Soy de esas personas que me arrepiento de haber dicho, sí, voten por Obrador. Entonces, bueno, pues finalmente te agradezco, Adrián, y damos por concluido este debate. Te agradezco cosas, hay mucho que seguir estudiando, leyendo y aprendiendo, y nos vemos en otra sesión para poder continuar con, este, con este debate, que el Claro. siguiente punto va a ser geopolítica. Listo, pues gracias, Adrián, y hasta luego. Gracias a todos. Bye bye. Hasta luego. Gracias.